Aspas por organizar otra vez estas nuestras favoritas charlas de Concienciate. También felicidades al anterior ponente, que no sé dónde anda porque lo va dando sin gafas, ahí. Porque intentar dar una charla entretenida sobre un tema que es imposible que sea entretenido. Y también felicidades a vosotros por escoger venir aquí a hablar de ciencia y escuchar rock and roll en el Rocker, nuestro bar. Y cada día es de más gente. Vale. Bueno, me conocéis la mayoría, soy el veterano de esta actividad. Se me ha enganchado el fin, ya me está molestando. No, es que es así. Vale. Joder, voy a pasar bastante mal. Vale, ya sabes que yo hablo muy mal. Los culpables están aquí, están mis padres aquí, así que voy a ser increpables más tarde. Me gusta ser polémico y me gusta que la gente intervenga en las charlas. Entonces, esta vez el tema elegido está preparado para ello. Espero que alguien del público intente rebatirme, lo espero mucho, así que si alguien cree que la estoy cagando, por favor, levante la mano y que alguien me diga que levantó la mano, porque de nuevo sin gafas no veo una mierda. Y diréis, ¿las tienes en la cabeza? Sí, pero es que es parte del truco de por qué soy tan loco, es que no veo a nadie, entonces para mí no existís. Entonces, ya. Vale, para aderezar un poquito de temas, nos hemos traído aquí un poco de agua del reactor número 3 de Fukushima. Y el valiente que intente rebatirme se va a jugar conmigo un chupito de este agua radiactiva. Así que espero que haya valientes por ahí que decidan aceptar el reto. Bueno, bienvenidos. Ya que estamos en participación, ¿nadie tiene idea de lo que está diciendo aquí esta señora? ¿Nadie habla ruso? Libro. Me apunto este libro. Efectivamente, se puso lo que considero muy bonito, dice libros por. Problemas técnicos. Ajá, dadnos libros, por favor, que cualquier rama del conocimiento. Bueno, pues estamos bien, mi nombre es Pablo Álvarez Pérez, soy o fui en otra era geólogo de exploraciones, hoy en día me dedico al paro de la regulación y el título de la charla es Chernobyl, paraíso natural. ¿Qué diréis? ¿Te estás quedando conmigo? Un poco sí, pero veremos que en realidad tampoco se aleja tanto del concepto de paraíso natural al que estamos acostumbrados. Vale, nuestra historia comienza el 26 de abril de 1986. ¿Hay alguien aquí que haya nacido en este año, en este mes, en ese día? ¿Se ha nacido este día? ¿Alguien ha nacido después de este día? Vale, los felicidades, los que habéis nacido después de esta fecha sois los hijos del átomo. El átomo, mamá. Vale, este día, el 26 de abril de 1986, en realidad el 25 viene entrado la madrugada, día sábado, se produce un accidente en la central Vladimir Ilyich Lenin, situada cerca de la Universidad de Chernobyl, que entra directamente al puesto más alto dentro de la escala de accidentes nucleares, que no se ve una mierda porque está súper pixelado, como siempre ando cagándola, pero se divide de 0 a 7, donde 0 es aquí no pasa nada y 7 es, oh Dios mío, vamos a morir todos, pues entonces directamente vamos a morir todos. De hecho lo inauguró, porque el anterior accidente nuclear que más se había aproximado a esta categoría no había pasado de la parte amarilla del triángulo. Entonces, irónicamente, la central en ese momento se encontraba simulando un fallo. Entonces los rusos se pasaron, ¿no? Oye Dimitri, haz un fallo de mentira. De hecho, yo cuando estudié, soy geólogo, pero tenemos una asignatura que se llama recursos energéticos. Cuando estudiamos el accidente de Chernobyl, nuestro profesor nos dijo directamente que había sido provocado. Cosa que yo me niego a secundar, porque hay que ser muy cruel para provocar este tipo de cosas. Pero en caso de que fuera provocado, todos sabemos quién estaría detrás de todo este asunto. Vale. El resultado del accidente fue que hubo una explosión en la cámara del reactor por acumulación de hidrógeno y lanzó a la atmósfera todo lo que en ese momento tenía, que incluye materiales muy venenosos como el cesio-134, no el ciudadano, 134, cesio-137 y el yodo-131.
y más material muy venenoso como un singleton de betón. Yo me sigo preguntando qué será el reggaetón nuclear. ¿Qué será? ¡A ella le gusta la oraninita! Vale. Antes de seguir, y aquí me he intentado restringir al mínimo, vamos a tener que ver unos pocos conceptos de lo que es en realidad el tema nuclear. El primero de ellos es que es un isótopo. Vale, lo que vemos en la imagen es una representación del átomo más sencillo que hay, el átomo de hidrógeno. La bolita roja es un protón, una partícula con carga positiva. La partícula verde que gira es un electrón que está dando vueltas ahí. ¡Uii! Vale, sus números es 1, 1, porque el primero es el número de protones que tiene 1, y el segundo es el número de protones y neutrones, no, al revés, arriba es el número de protones y neutrones que tiene. Los neutrones son las bolitas azules que no tienen carga, pero tienen masa, por lo cual se sitúan en el núcleo. Entonces el deuterio, que también es hidrógeno en cierto modo, porque solamente tiene un protón, tiene un neutrón. Y el tritio tiene 2 neutrones. Cuantos más neutrones, los neutrones son como la megoplasta. Añaden masa pero no aportan. Entonces los átomos se van volviendo cada vez más pesados. Y cuanto más pesado es el átomo, es más radiactivo y es más fisible. Vale, ese es el átomo más pesado que ocurre en la naturaleza, el átomo de uranio. Veis que está petado de neutrones. Entonces el numerito que tiene detrás es lo que se llama el número másico, que es la cantidad de protones más neutrones que tiene. Vemos que el uranio 238 tiene 92 protones y 146 neutrones. Es una cantidad bastante considerable. Y el 235 tiene unos pocos menos de neutrones. El número de protones es el mismo, por eso es el mismo elemento. El número de neutrones cambia, son isótopos. Vale, esta señorita es uno de mis mitos eróticos de la ciencia, luego explicaré por qué. Ahí mirad qué estilo, qué temor tiene. ¿Alguien tiene idea de quién es? Lise Meitner. Muy bien. Es Lise Meitner, una física austríaca, de los físicos que molaban de la primera mitad del siglo XX y de la última del siglo XIX. Era austríaca. En Austria las mujeres no podían estudiar en la universidad, así que esta señorita tuvo que romper las cadenas ahí, pero finalmente tuvo que irse a Suecia para ser profesora. Y es tristemente famosa porque el comité del Nobel la ignoró cuando le dio el premio Nobel a su marido por la misma investigación, la investigación sobre la fisión nuclear. Vale, esto es una cabronada que nunca les han perdonado, pero bueno, le han dado a su nombre al elemento 109, que tiene 109 protones. Y también tiene un cráter de Venus, un Marte y otro un asteroide con su nombre. O sea, yo firmaba por pasar la vida así. Pero pues esta señorita y su marido, Otto Hahn, que le robó el Nobel, el hijo de puta, describieron el mecanismo de la fisión nuclear, que... Ah, bueno. Un aplauso, por favor, para la nuclear. Vale, este es el mecanismo de fisión nuclear explicado muy... Como siempre no salen las letras, nunca aprendo. Vale, tenemos un neutrón que está flotando por el ambiente. Ese neutrón se encuentra con un átomo de uranio fisible y se acopla, pero es más que lo que el átomo puede soportar. Entonces ese átomo, que de repente ha pasado de ser uranio 235 a ser uranio 236 porque tiene un neutrón más, se rompe en un átomo de kriptón y un átomo de bario. Ambos reparten sus protones y sus electrones, pero hay neutrones que sobran. Esos neutrones salen disparados por allá del mundo y existe una posibilidad de que uno de ellos inicie de nuevo la cadena de encontrarse otro átomo. Vale. La concentración de estos elementos va a definir lo violenta que va a ser la reacción nuclear. Por debajo de un 3%, la reacción nuclear no ocurre espontáneamente, o sea, tienes que forzar tienes que bombardear con neutrones para que ocurra. Con un 3% o más ocurre espontáneamente, y a partir del 60% ocurre lo que se llama la reacción en cadena, que es lo que ocurre en todas las bombas nucleares. Lógicamente, las centrales utilizan el combustible enriquecido hasta el 3%. Por eso las centrales nucleares no explotan. Vale. Ya por último, ¿qué es la radiactividad? Bueno, veis que la diapositiva está coronada por los dos símbolos de la energía nuclear.
el antiguo y el nuevo son dos símbolos que molan por antonomasia. El antiguo venía a decir algo así como tarta mal cortada. Y el nuevo mola infinito más porque si hay una tarta mal cortada que huele y aparece una calavera gigante, corre. Vale, la radioactividad es una propiedad de la materia. Y diréis, ¿de qué materia? De toda la materia. Diréis, ¿somos radioactivos? Sí, nosotros somos radioactivos también. Una gente más que otra. Vale, es parecido al anterior. Tenemos un átomo que es inestable, entonces ese átomo va a desprender tanto partículas, se llama radiación corpuscular, como ondas electromagnéticas, se llama la radiación electromagnética. Vale, la gran mayoría de las radiaciones no son preocupantes, son de baja energía, ondas de radio, microondas, etc. Pero llega un momento que tienen tanta energía que son capaces de arrancar electrones de nuestros átomos. Y entonces cuando se llaman radiaciones ionizantes. Vale, las radiaciones ionizantes que más importantes y que son las que nos joden la vida es, por una parte, las partículas alfa, que se trata de pequeños núcleos formados por dos neutrones y dos protones, sin electrones, las partículas beta, que son electrones sueltos, y los rayos gamma, que son los que dan sus poderes, y aparte de eso son los causantes del envenenamiento por radiación, junto con sus primos hermanos, los rayos X, que son los que usa vuestro dentista para sacaros la pasta. Si os preguntáis por qué el dentista sale de la habitación cada vez que tiene que hacer una radiografía, precisamente por eso. Vale, también es importante para los documentos de materia ver el poder penetrativo de la radiación. La radiación alfa, aunque es muy energética porque es un corpúsculo muy grande, se para enseguida cuando encuentra la materia. La radiación beta penetra un poquitín más, pero una lámina metálica es capaz de detenerla. La radiación gamma es muy penetrativa. Necesitas elementos de número atómico alto, como el plomo, para poder detenerlo. Y finalmente, los neutrones estos libres lo atraviesan todo porque tienen masa pero no tienen carga. Y para detenerlos hace falta usar algún tipo de moderador. Vale, buenas noticias, se ha terminado la chapa y ya podemos entrar en materia. Vale, eso es el diagrama de un reactor nuclear. Uno estándar, porque hay muchos tipos. Me encanta el tema, así que puedo hablar horas y horas de ello, por eso he decidido no hacerlo. Para entender cómo funciona este reactor, en realidad es muy sencillo. Primero tenemos un combustible, formado por una mezcla de materiales radiactivos. Vale. Llegado a este punto, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre radiactividad y fisibilidad? O sea, ¿los átomos que son fisibles son radiactivos? ¿Los que son radiactivos son fisibles? Vale, son propiedades de los átomos. Los átomos grandes y pesados son fisibles, pero los átomos pequeños, aunque sean radiactivos, no son fisibles. O sea, no se puede sacar energía nuclear de ellos, pero sí emiten radiación. Entonces, el combustible es una mezcla de materiales que son fisibles y otros que no son fisibles, en una proporción que la he dicho antes, sobre un 3%. Vale, me encantaría también hablar aquí del ciclo del mineral, de la mineralogía del uranio, etcétera, 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 pero de nuevo te voy a cortarlo porque si no puedo estar horas hablando de esto. Vale, junto con el combustible es súper necesario tener otro elemento que se llama el moderador. El moderador es el freno de mano o central nuclear. Una vez que te el freno de mano y de embrague, porque también puede facilitarla. Normalmente son barras de control que en una maniobra muy erótica se meten y se sacan del reactor, porque esas barras de control lo que hacen es absorber todos los neutrones. Entonces, en el momento en el que no hay neutrones circulando por ahí, la reacción se detiene inmediatamente. Vale, entonces estas barras de combustible simplemente se calientan espontáneamente, porque los átomos que se están rompiendo están liberando calor. Entonces, como somos muy cucos, los tenemos en un ambiente de agua que al aumentar de temperatura aumenta de volumen. Pero tenemos a suficiente presión como para que no se forme vapor por dentro. Y lo tenemos circulando. Este agua va a recorrer una tubería hasta llegar a un depósito donde va a intercambiar el calor con otro depósito de agua, donde esta vez sí que puede hervir y formar vapor. Este vapor recorre otro circuito y acciona una turbina, y aquí es como cualquier central, como cualquier dinamo de bicicleta, como cualquier central hidroeléctrica. Esta turbina genera potrollones de electricidad, gritones de electricidad, muchísima. Y va a parar a un sitio donde se enfría.
Hay muchas formas de enfriarlo, pero lo más general es con agua natural, porque la radiactividad se queda en el núcleo, no pasa al circuito secundario, pasa muy poquita, entonces el circuito terciario ya llega casi nada de radiación del núcleo. Se suelen utilizar ríos naturales o en caso de la central de Fukushima se usa el agua de mar, pero nos dan quizás lo que es el símbolo más reconocido de las centrales nucleares, que son las torres de refrigeración. Vale. Entonces ya podemos entrar en materia, el accidente de Chernobyl. Vale. Nosotros somos mentes curiosas, que nos gusta desvelar... Vale, no soy una mierda, joder. Bueno, yo lo estoy viendo y os lo puedo contar. Que bueno, tampoco. La tierra, no me quedo pillado, estoy decidiendo qué hacer, entonces creo que me ha pasado un tío. Da igual, porque además que está súper pixelado y nunca me acuerdo de esto. Bien, lo que hay en esta infografía que he sacado de internet, de donde se saca todo lo malo, estoy usando por si acaso, es un montón de información sobre la tragedia de Chernobyl, información de la cual la mayor parte es mentira. Entonces quería hacer aquí un ejercicio intentando analizar con vosotros qué es mentira y qué no. Por ejemplo, aquí arriba que dice la explosión fue equivalente a 400 bombas nucleares como la Hiroshima. ¿Pensáis que es correcta? Es una mentira con una catedral. No, porque Porque las centrales nucleares no explotan. aparte por eso puedes visitar la ciudad. Que acabes muerto por envenenamiento de radiación es una cosa muy distinta. Vale, has acertado pero no. Luego veremos por qué, tranquilo, para eso estamos aquí. Entonces, aquí un recuento de bajas con señores rojos y señores grises, que dice evacuados 350.000, ¿qué pensáis? Sí, puede ser. Y muertos 200.000, 31 en el momento del accidente. Ni de coño. ¿Solo 31? ¿Y por qué no 31? Pasa eso. Ahí sobran cero. Tienen que morir sin nombrar. Tiene razón el señor de ahí, sobran ceros, unos cuantos. Pues es un ejemplo de cómo falsificar datos. Porque en realidad durante todas las tareas de extinción Fueron sobre 500 o 900. de la central, no solamente en el momento del accidente, solamente murieron 31 personas. Solo. Más adelante sí que existe un recuento de bajas por radiación, sobre todo por cánceres asociados a la tiroides, pero los que han hecho esto, lo que han hecho es pillar las zonas de más alta radiación y multiplicar el porcentaje de muertos por la población de todo el país. Entonces, son cosas muy falsas. Bueno, vamos a dejar esto porque está. Entonces vamos a ver los hechos del accidente de Chernobyl. Primero, el accidente se debió a un fallo humano. Antes que hablábamos de las barras de control, las barras de control se encontraban en el momento de la explosión fuera del reactor. Entonces estallé como si fueran con un coche en cuesta abajo y el freno no lo pisas nunca. Vale. Sí hubo una explosión en el reactor, pero fue una explosión asociada a la acumulación de hidrógeno. El hidrógeno, como sabrán los químicos, es muy reactivo con el oxígeno, eso quiere decir que explota al presencia con el oxígeno. Y el reactor no estaba protegido por un contenedor, de hecho estaba protegido por un techo de uratita que es también cancerígena, con lo cual nada había para detener la explosión. Vale, resulta cómico ahora pensarlo, pero nadie sabía qué pasaría cuando un reactor nuclear se sobrecalentase. Entonces existía el llamado síndrome de China, que es una película con Michael Douglas y Jane Fonda, antiquísima, muy ochentera, que se pensaba que el combustible nuclear se fundía y atravesaba el centro de la Tierra hasta salir en China. No es coña. Entonces, Chernobyl probó que esto no era verdad porque el combustible llegaba al suelo. El suelo también es un excelente moderador, así que absorbió todos los neutrones y se detuvo la reacción. Pero el material quedó allí, inaccesible, contaminando las aguas subterráneas. O sea, tampoco es para tirar cohetes. Cifras oficiales, 3 muertos en el momento del accidente, no 31. 31 durante todas las labores de la extinción.
Y el último informe de 2006 de Naciones Unidas, creo que era, cifra las muertes entre 50.000 y 100.000. ¿Por qué? Porque es muy difícil cifrar las muertes por la radiactividad. Teniendo en cuenta que a lo mejor un paisano que sí que tenía un cáncer de tiroides o pilla un carro Barques, y hay gente que lo cuenta como baja por la central. Entonces, las cifras siempre son muy oscilatorias y siempre son muy difíciles de obtener. Vale, así que un dato curioso es que el accidente, por supuesto, el gobierno ruso se cayó como suecos, y con unos suecos, los que se dieron cuenta, porque una central nuclear de ahí, de repente saltaron las alarmas y se pusieron como bobos porque querían que la fuga la tenían ellos. Entonces, después de 3 días dijeron, oye, todo está bien, tenemos las tuberías Brogen con el tornillo Strongen, y fue cuando dijeron, esto tiene que venir del sur, y se levantó el pastel de que los rusos se enteraron de que había ocurrido el accidente por la radio sueca. Vale, se creó una zona de dominación y se desplazaron 116.000 personas. Lo que no se dice es que mucha gente se quedó allí, o sea, no fue un desplazamiento forzado. Imagina ahí los soldados soviéticos echando a la gente diciendo, a Siberia. No, es así. ¿Alguien escucha un grupo que se llama Gogol Bordello? Gogol Bordello, hace punk gitano. Bueno, pues el cantante de Gogol Bordello, que es ucraniano, se llama Jim Huntz. Él nació en Chernóbil y empezó su carrera musical cuando lo echaron siendo un niño y lo mandaron a un campo de refugiados, ya perdió toda la mitad. Entre los desplazados, entre esos 116.000 se disparó la tasa de depresiones y de suicidios. Había un dato en la infografía que decía que de los trabajadores que habían ayudado a extinguir, se había suicidado un 20%. Es falso, pero es verdadero. Hubo una tasa enorme de suicidios, no sé cuánto, entre los desplazados. Y finalmente en 2012 se planeó un nuevo sarcófago que vemos ahí para cubrir completamente el reactor y detener toda la fuga nuclear. Es una obra de ingeniería preciosa, tremenda. Un año después se desplomó parte por una nevada. Una obra de ingeniería brutal. Sí, ingeniero. Vale. No es nuestra culpa. La de nosotros. Entonces, el punto de esa charla, Chernóbil paraíso natural. ¿Cómo es Chernóbil hoy? ¿Cómo es esa zona? Esa zona que ha sido irradiada durante 30 años, que tiene residuos nucleares dentro de su propio seno, es un erial sin vida, es una zona muerta, un desierto. Por primera vez tenemos información de lo que ocurre. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en esa zona es esto. Se puede ver ahí lobetes que parecen ir bastante bien. Es aquí un alce con las crías, hermoso. Jabalíes tremendamente pixelados. Imaginaos con las movidas que tenemos ahí con los jabalíes, estos que están completamente silvestrados y encima son radiactivos, las movidas que pueden. Y finalmente, mi favorita, que sí, efectivamente, eso es una bonita. Vale. Efectivamente, este paper, que salió en 2016, por supuesto no sé de nada, porque ya era difícil verlo en una diapositiva, pero yo tengo aquí, pues también quiero echar un vistazo. Lleva a dos conclusiones. Primero, que la fauna natural del área de Chernóbil prosperaba en vez de este aspecto de la radiactividad. La razón era bastante bien simple, no había humanos viviendo ahí. Y lo más importante, que no existía ninguna correlación entre la contaminación por isótopos nucleares y la población animal. O sea, no porque esté más contaminado va a haber menos animales ahí. También la explicación es muy sencilla: los animales rara vez mueren de muerte natural, rara vez mueren de cáncer, rara vez mueren de hambre o porque son comidos por otro animal. Entonces la radioactividad radiada a ellos les afecta bien poco. Incluso, este otro paper, que es de un científico español del CSIC, descubrió que los pájaros, las aves, se habían adaptado a la radioactividad a un nivel celular. Es decir, parte del envenenamiento radiactivo implica que tus células se envejecen más rápido. Y esto se había bien conseguido evolucionarlo en nada más que 30 años. Es bastante alucinante. Por supuesto, no es bueno. Este otro estudio, de Scientific Reports, desde luego que los animales de Chernóbil sufren de cataratas, que es otro efecto de la radiación natural. O sea, que todos estos jabalíes de ahí además van 12 gatos.
Y quizás la única nota realmente negativa es que sí que hay un problema con la tasa de descomposición de hojas y árboles muertos. Porque los microorganismos son especialmente sensibles a la radiación. Vale, entonces estamos viendo que realmente sí que es un paraíso natural, Chernóbil, que es un paraíso de animales cegatos y extraños, pero sí es un paraíso natural. O sea, la naturaleza está sobreponiéndose a la catástrofe nuclear. Por supuesto, todos sabemos que ocurren de vez en cuando accidentes en los cromosomas y que Chernóbil está lleno de terribles mutantes. Hemos visto fotos, avisos, son imágenes un poquito gráficas, a ver quiere ir a aprovechar ahora. También si hay alguna parejina que está a punto de salir, es un momento de agarrarse bien. Son imágenes gráficas. ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Qué horrible! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Vale, estos perritos son en el fondo muy peligrosos por dos razones. Primero, porque son igualmente radiactivos, y segundo, porque son perros asilvestrados completamente. Si alguien no ha visto nunca una jauría de perros semisalvajes, yo sí las he visto y dan bastante miedo. Entonces, los turistas que van por Chernóbil no deben acercarse a ellos. Vale, vamos a cambiar un poco de tercio. Yo sé que os sabéis la letra. Si la cantáis me hace muy feliz. Entonces, si yo digo, ¿quieren una piña debajo del mar? Vale, gracias. Vale, los creadores de la serie esta tienen mucha mala leche, entonces Bob Esponja en el atolón de Bikini, que es este sitio tan peruapu, que es un 80% aeropuerto, y en este sitio ideal, creo que donde podrías ir a morir tranquilamente, durante 20 años se probaron casi 20 bombas nucleares y de hidrógeno. Vale, toca a 2 bombas al año. 23 escuché por ahí. Una de ellas es esta imagen, tampoco evocadoras en el mismo sitio, esta es a prueba Castle Bravo, una de las bombas más potentes jamás probadas. Entonces, como se espera, el fondo de Bikini se tuvo que abandonar, tuvieron que evacuar a todos los isleños y quedó completamente destrozado. Y ahora, 60 años después de la última prueba aproximadamente, este año, bueno, el año pasado, han bajado a ver qué hay en el atolón de Bikini, y lo que se han encontrado los ha dejado simplemente maravillados. Porque se han encontrado poblaciones abundantes de corales, cangrejos, peces y tiburones. Corales como estos y tiburones como estos. No, como estos. Si alguien ha reconocido de qué serie era esa, yo en serio estoy con el otro. Vale, esto es especialmente interesante porque los corales, o sea, la zona sigue siendo igualmente radiactiva, los isleños desplazados no pueden volver, pero los corales no son una especie que debería resistir bien en la contaminación nuclear, son una especie que es muy dependiente de la salinidad y la temperatura. Y parece ser que está secuenciando la ADN de los corales de Bikini porque han sabido adaptarse también a la radiación. Vale, ya hemos visto Chernóbil, hemos visto Bikini y es inevitable hacer un paso por Fukushima. Dicen que la historia se repite siempre 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Entonces, lo que estamos viendo ahí, que no se puede ver una mierda, es por una parte cómo es el edificio de los reactores de Fukushima. Tienen su reactor aquí y luego tienen el edificio construido alrededor de él, de modo de que el combustible utilizado está en estas piscinas. Vale, el reactor ya debería de llamar la atención de que tiene esta especie de vaso en forma de pera, que es un vaso de contención precisamente por si hay algún tipo de problema. Está hecho de una aleación que puede soportar el calor del material fundido. Y tiene a su alrededor un anillo de refrigeración. Vale, los japoneses se saben lo que se hace. Pero en esta ocasión, incluso de superó. Vale, estamos a 11 de marzo de 2011 y un terremoto de 9,2 Richter y un tsunami de 15 metros
azota Japón, y especialmente a la central de Fukushima. Vale. El momento que ocurre el terremoto, todos los reactores se desactivan, introducen todas las barras de control. Ya tenemos una diferencia con lo que ocurrió en Chernobyl. Pero al llegar el tsunami, que llega una hora más tarde, lo que hace es estropear las bombas de refrigeración. Durante los primeros 3 días hay 3 explosiones, pero esas explosiones no vienen del reactor. ¿De dónde creéis que vienen? Del combustible gastado que está en las piscinas arriba del todo. Igual que en Chernobyl, el combustible, las piscinas tienen que enfriarse también, si no se forma hidrógeno con el hidrógeno del agua y hay posibilidad de explosión. Se clasificó el accidente como un grado 7, porque durante los días 4, 5 y 6 del accidente se detectaron niveles de radiación muy grandes. Pero realmente el material fundido nunca llegó a abandonar estos vasos de contención. No me estás rebatiendo nada, esto está fatal. Vale, lo que sí es tal es que después de 3 semanas los reactores se encontraban completamente estabilizados. Y lo que se buscó en ese momento fue evitar fugas de agua radiactiva del exterior. No se consiguió, en 2013 hubo una, que fue muy notable, pero Fukushima, a día de hoy, en año de nuestro Señor 2017, no tiene todavía ningún muerto directo por el accidente. De 50.000, 10.000 efectos. Se evacuaron cerca de 100.000 personas. Y una cifra muy interesante es que 1.000 de esos evacuados murieron. Vale, vamos a ver un vídeo de la evacuación. Para intentar comprender cómo esto puede ocurrir. Igual que los supervivientes de la o sea, que los iraquíes ya todos los políticos iban a hacerse fotos con ellos para sus campañas, pues a la hora de la verdad no tienen que matar. La pureza de la raza y eso es una pero bueno. Tenemos también religiosas pero no fuera nada Ahí llega más. Bueno, no era un vídeo de evacuación, no os voy a mentir, no era un vídeo de evacuación, era un vídeo de evacuación destruyendo Tokio. Entonces, vale, murieron 1.000, pero no tuvo nada que ver ni con el accidente ni con la radiación. Se debió a causas no relacionadas con el accidente, accidentes de tráfico, gente mayor que oye, se puso marina y murió, ecocida. Pero llevó a una discusión muy interesante que no trascendió al público general sobre si había sido mejor dejarlos en el área supuestamente contaminado por la radiactividad, que realmente no era un peligro tan grande para ellos siquiera. Entonces, eso lleva, o sea, es innegable que el accidente de Chernobyl, el accidente de Chernobyl ayudó a prevenir víctimas en Fukushima. O sea, vimos que las barras de control estaban dentro del reactor, vimos que el reactor tenía un paso protector y también la reacción de la gente japonesa fue espectacular, especialmente, sabéis, los ancianos que se presentaron voluntarios para enfriar el reactor bombeando agua de mar, los yayo activos. Así que quizás sí que haya un futuro para esta energía. Vale. Entonces, llegamos a evitar de momento las conclusiones. Y esta diapositiva está en blanco, no van a aparecer chistes ni van a hacer comentarios. Entonces, este es el momento en el que algún paciente debería de sacar conclusiones de lo que ha visto. O preguntas. O halagarme brutalmente.
Está rica, está rica. Venga, ¿nadie tiene conclusiones de lo que ha visto? La pregunta que yo tenía era justo lo que has hecho al final, la pregunta de si se había aprendido con todo lo que estabas contando y con todos los datos que estabas diciendo. La pregunta que yo tenía en mi cabeza era, ¿se aprendió algo de Chernobyl? O sea, todavía con todo lo que puede ocurrir. Entonces, has hecho esa frase final, se aprendió exactamente. Vale, te pregunto a ti. ¿Aprendimos algo de...? O sea, tú... ¿Aprendimos algo de estas catástrofes? Porque parece que el ser humano que no aprende, que estamos abocados a cagarla una y otra vez con lo mismo. O sea, yo os pregunto, ¿aprendimos algo de todo esto? Sí. Sí. El tejado de... No, a ver, ¿que somos tontos o qué? A ver, vivimos en España, donde la energía renovable está casi prohibida por el gobierno. Tenemos centrales nucleares de hace 50 años. O sea, no os voy a mentir, a mí me mola la energía nuclear, yo pienso que es la forma de energía que necesitamos, pero la energía nuclear ha muerto, la energía nuclear es un cadáver. No podemos estar en 2017, año de nuestro señor, con centrales nucleares fabricando a 50. Entonces, yo siempre digo, la energía nuclear ha muerto. Le da la vida a la energía nuclear porque ahora es el momento en el que tenemos que empezar a pensar con todo esto que sí que aprendimos, empezar a generar una nueva energía nuclear que es la energía con menores emisiones de carbono a la atmósfera. Ahora que el problema no es la Guerra Fría, el problema no es la bomba, pensar en el problema es el calentamiento global. O sea, tenemos que tirar por aquí y cuanto antes. Entonces, una pregunta de todos modos, o por la sección. ¡Hombre, uy, sí! ¿Qué tal? Tengo una. Acabas de decir ahora mismo que la energía nuclear que está muerta, pero si no está muerta, ¿cuándo estuvo viva? Buena pregunta, antes de los 50. Porque realmente, antes de los 50, sí que se veía la energía nuclear como una forma de obtener energía limpia, sin emisiones de carbono. Bueno, no sabía nada de calentamiento global, pero energía limpia e infinita. Fue a partir de la escalada de la Guerra Fría en los 50, cuando se empezaron a probar las bombas en el atolón de Bikini y cuando hubo una medida de tranca entre rusos y americanos a ver quién tiraba bombas más grandes, cuando se empezó a percibir lo que se llama la aniquilación nuclear, la aniquilación mutua. Entonces es inevitable desligar lo nuclear con la bomba y con la Guerra Fría. Hasta ahora, en los 70, cuando se fundó Greenpeace, no sabían nada de calentamiento global, o de que lo sabías, que lo callaba como una putuca. Ahora que sabemos que el calentamiento global es una amenaza real y muy real, es el momento de volver a sacar sobre la mesa la energía nuclear con las lecciones aprendidas durante estos 60 años desde que digamos que él entró en un punto muerto. Alex. Pero ahora mismo estabas diciendo de que estamos en un país con energía renovable, lo que quieras. ¿Compensan a día de hoy los riesgos de la energía nuclear con los beneficios? Sí, yo te pregunto, ¿tú crees que compensa? No. ¿Por qué no? Porque ahora mismo ¡tenemos un concursante! Porque ahora mismo los beneficios que puedes obtener de la de gallos. Cuando te olvides que no sea. Y una camiseta de Rick and Morty. Un aplauso, por favor, para Rick and Morty. La energía nuclear es que es una energía limpia, es una energía, pero el riesgo es que en el caso de que te pasa una movida de estas, la puedes liar parda. Sin embargo, la energía renovable tiene todos los beneficios, pero ninguna pega, por decirlo de alguna manera. ¿Qué energía renovable? Vamos, voy a responder rapidísimo a esto. A producción de energía no dejan a nadie, energía nuclear. Las renovables, o sea, no existe ninguna energía que no requiera un sacrificio. Las renovables, a lo mejor, puedes decir, joder, es que es demasiado conveniente, no tiene tanto rendimiento y sobre todo la fabricación de paneles solares requiere mucho coste, la fabricación de... O sea, cada una tiene su historia. La cruda realidad es que en realidad el mejor modelo energético, que es el modelo mixto, requiere la combinación de ambas, especialmente de las renovables, las hidroeléctricas, junto con las centrales nucleares. Porque tienen un combo muy guapo de que la energía de excedente la puedes almacenar como energía potencial en envases dobles
y luego liberarlos cuando sea necesario. ¿Pero residuos? Es que los residuos nucleares, ya, como hemos visto en Chernobyl, realmente donde mejor están es en lo salvaje. O sea, donde hay que tener residuos nucleares ahora mismo es en Amazonas, para evitar que la gente vaya allá a buscar madera. Doñana nuclearia, o sea, Doñana nuclearia, que imaginaros ahí los rocilleros con los contadores de Geiger. Se va a ir mi arma, no hay duda que mi arma. Que decidan ellos que es el chupito. Que decidan ellos. Decidirlo. ¿Energía renovable o energía nuclear? Nuclear. Pero el chupito para nuclear, el chupito para renovable. ¿No hay que tener modelo mixto? ¡Nazovia! Obvia. Muchas gracias, un aplauso para Alex. Vale, ¿qué más quieres preguntar? Si me has levantado casi la vez. ¿Quieres el micro? Si me oís, Pues te no. tienes que dar. Vale, esto es por una... funciona, esto es por una teoría semiconspiranoica que me contaron una vez y me hizo mucha gracia, bueno, me llamó mucho la atención y no veo. No hay que tengas amenaza, bueno, pero a lo mejor sí. Vale, una teoría conspiranoica que escuché por ahí y no sé si lo habías oído, si alguna vez te lo habían preguntado, y era lo siguiente. Decía que, bueno, sí que se habían ido siguiendo las generaciones que habían estado sometidas a la radiación y viendo cómo, bueno, cómo los hijos, los nietos iban gestionando eso. Y decía, no, pero es que en realidad no se están viendo tantas mutaciones porque todavía no ha ocurrido que los alelos recesivos con las mutaciones coinciden en una persona, pero dentro de poco sí que van a venir generaciones donde se produzcan esas combinaciones recesivas y va a haber un huevo de mutaciones. No sé si lo has oído alguna vez. Quiero decir, dominante, bueno, supongo que lo sabéis todos, genética un poco, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si lo habéis oído. Vale, me parece súper interesante. Ah, se has atrapado. Me parece súper interesante y te agradezco un montón esta pregunta. No tengo respuesta, que si es posible no, porque yo soy geólogo, las piedras no tienen ADN. Solo te puedo contestar que lo que tú llamas una oleada de mutaciones de la hostia, yo lo llamo evolución. En el límite está eso, ¿eh? Muchos millones de años. Hay tantas posibilidades, veces más posibilidades Creo que hay hacía falta entender el contexto en el que una opinión pública no informada de que las mutaciones ocurren siempre en todas las células se refería a un tumor de este tamaño, por ejemplo, o cosas como... Sí, pero también es evolución, o sea, si un individuo tiene un tumor de ese tamaño y no llega a su madurez sexual y entonces sus genes se pierden, también es evolución. Sí, pero la pregunta es si surgiría o no. A mí que me pregunto, no sé de piedras. ¿No puede serviros de referencia a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki? Creo que vamos por esta pregunta. Porque si no te vas a llorar. No, puede venir ahí con lo... No, porque lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki fue una detonación nuclear. Entonces, las cantidades de radiación liberadas fueron mucho mayores, mucho más agresivas. Sí que sirven, por ejemplo, son algunos procesos de descontaminación. Y la evolución de la población, que todos hemos visto las mutaciones terribles que hay, que yo no me centraría tanto en las mutaciones, a vos remodino para no poner cable. No me centraría tanto en las mutaciones, sino lo que decía, perdón, ¿tu nombre era? Iris. Lo que decía Iris de los tumores, cánceres de tiroides y sobre todo el deterioro celular de las células de las víctimas, que es lo realmente preocupante de la radiación. O sea, la radiación no te va a matar
por generarte un tumor. No, perdón. No es lo que te mata por generarte un tumor, sino que lo que hace es que tus células envejecen más rápido y llega un momento que tu hígado se hace viejo, tus intestinos se hacen viejos, o tus pulmones se hacen viejos. De repente, es lo que se llama envenenamiento por radiación. No te puedo hacer beber, así que no voy a beber yo. A ver, ¿había preguntas por ahí? Adelante. Acercaros y eso lo hacemos en una ronda rápida si nadie más tiene preguntas, porque me están mirando a doble en plan de no. Acercaros todos que tengáis preguntas. Vamos a hacer un doble nada. Voy a salir de aquí como los perretes de antes. Vale. Segunda. De la misma forma que, por ejemplo, el cambio climático no empezó a considerarse un problema hasta que hubo una emisión muy considerable de gases de efecto invernadero. ¿Es que es un problema? O sea, sabes que el consejero de la EPA, la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, no cree en el cambio climático. Solo que pasa es que yo soy un espía de los chinos que vienen aquí a joder a nuestra industria. El presidente es Donald Trump. Bien, hablando ahora como gente racional y sabiendo que es un problema, bueno, pensando en esto, pero ¿Una opinión? No lo es. Yo qué sé. Si de repente se empezase a usar más la energía nuclear, como tú dices, la acumulación de los residuos radiactivos no podría también generar algún problema medioambiental del que no somos conscientes ahora porque todavía no se generan esos residuos, igual que pasaba antes con los gases de efecto invernadero. Buena pregunta, que siempre, pero no sería que, bueno, precisamente esta charla iba de eso, de que ya hay una margen de tiempo suficiente, que son casi 60 años contando de un bikini, de los efectos que produce la radiación a largo plazo. También ha habido 60 años de evolución de la tecnología de las centrales nucleares. Entonces, por ejemplo, los reactores que hemos visto aquí son dos reactores que queman uranio. Producen fisión de elementos relacionados con el uranio o plutonio. Sin embargo, ahora existe tecnología para reactores de sales de torio que emiten mucha menos radiactividad y sobre todo utilizan un combustible líquido. Pensaréis, ya me estoy enfadando con lo mío, voy a ir rápido. Precisamente el objetivo de esta charla es demostrar que quizás es el momento de volver a la energía nuclear donde ya la cagamos, pero ahora sabemos cómo no cagarla o cagarla menos, y entonces ahora nuestras posibilidades de supervivencia como especie son mayores que si seguimos quemando combustibles fósiles, que es el tema de que realmente ahora mismo es malo. Las energías renovables son fantásticas. Lo que pasa es que las energías renovables no van a solucionar el problema y nos van a hacer seguir quemando combustibles fósiles, que es lo que deberíamos evitar cuanto antes. Entonces la energía nuclear puede ayudar ahí. De todos modos, tu razonamiento es muy bueno y o sea, el chiste que soltaba yo sobre el libro de la EPA es realmente trágico porque generalmente las autoridades políticas están tan presionadas por ser incompetentes que no reconocen el cambio climático como un problema. Pero de todas formas, de la misma... El cambio climático real, esto no es porque no es un simulacro. Pero de todas formas, el ejemplo que dices de que ya hay, por así decirlo, simulaciones como el